En mi Biblia, que es la Reina Valera, versión 95, el título del capítulo 23 de Josué dice: Josué exhorta al pueblo. Pero yo preferí ponerle como título un discurso de despedida, porque para mí es más eso, porque en este capítulo pues es un discurso que Josué da de despedida al pueblo de Israel. Entonces, vemos que después, como dice en el versículo 1, que después de muchos años, después de la conquista y de establecerse en la tierra prometida que Dios les había dado, ya Josué estaba anciano, dice que ya de muchos años, reúne al pueblo de Israel, pero él llama a sus líderes, los líderes para recordarles de la fidelidad de Dios y exhortarlos a mantenerse firmes en la obediencia. Entonces allí como vemos ahí está Josué 23, del 1 al 3, y nos da la explicación, ya lo leímos, dice que después de muchos años, pues Jehová ya había dado el reposo a Israel, ya habían pasado el tiempo de la conquista, ya habían pasado el tiempo que tuvieron que pelear sus batallas, y viene el tiempo de reposo, ya el tiempo de quietud. Y después de mucho tiempo que ya habían conquistado la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la conquista de Canaán. Entonces Josué ya estaba viejo y según unos estudiosos dicen que él se encontraba ya en su lecho de muerte. Y él llama entonces a los líderes de Israel, a los ancianos, a los jueces y a los oficiales, para darles sus últimas palabras, sus últimos encargos. Como les decía al principio, eso se volvió como una costumbre en el Antiguo Testamento. Lo hizo Jacob con sus 12 hijos, lo hizo Moisés a las 12 tribus y lo hace ahorita Josué llamando a sus líderes. Si alguien por favor me puede leer Filipenses 1:6. Y hermano, ¿me puede pasar la siguiente? Filipenses 1:6, hermano. Sí, amén. Amén. Dice, es, estando persuadido de esto, el el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, básicamente eso les quería decir Josué a ellos. Ok, Dios ha estado con ustedes, Dios ha estado en todas sus conquistas, en todas sus batallas. El que empezó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Josué no falleció ni se apartó del liderazgo tan pronto como Israel entró en el reposo o tan pronto como hicieron la conquista o tan pronto como entraron a la tierra prometida, no. Josué estuvo hasta el final. Y, y entonces él era un líder militar para Israel y él tenía un propósito específico. El concepto de reposo, lo podemos mirar ahí, dice que es un tema recurrente en el libro de Josué, porque representaba la meta de la conquista de la tierra prometida. Y este estado de reposo se materializó cuando finalizaron las principales batallas y Josué se estableció en la tierra. Si alguien, eso lo encontramos en Josué 11:23. Siguiente, por favor. Next. Sí, Vamos a, es el next. vamos, ¿ese es? Sí. Ok, gracias. Bueno, sabemos que Josué le recuerda a este pueblo, a sus líderes más que todo, porque él llamó a los líderes. Les recuerda cómo Dios les había dado la victoria sobre sus enemigos, les había entregado esta tierra. Entonces, Josué reunió a todos sus líderes para pronunciar este discurso de despedida. Él ya sabía que ya estaban las últimas, que ya no le quedaba mucho tiempo. Prácticamente por eso le llamé como el discurso de despedida, porque él prácticamente se estaba despidiendo de ellos. Pero antes de irse, antes de partir con el Señor, él quiere dejarles bien en claro al pueblo que ellos deben ser fieles. Entonces, él dice allí, no era práctico para Josué dirigirse a toda la nación de Israel,
Por eso optó por dirigirse a los ancianos, a los príncipes, a los jueces y a los oficiales. Sabemos que el pueblo de Israel había crecido abundantemente, habían poblado, habían conquistado la tierra prometida y se habían localizado en diferentes áreas. Entonces llama a los representantes de cada tribu para que ellos vengan y este discurso que él les va a mencionar a ellos se lo hagan llegar a sus familiares, a sus tribus, para que a través de ellos todo el pueblo de Israel entonces se pueda comunicar, se pueda enterar de este último discurso. Entonces, next, Josué les asegura que Dios va a continuar peleando por ellos. Entonces, él les dice, lo encontramos del versículo 6 al 8, dice, porque vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Entonces Josué se los recuerda, como para si alguno lo olvidó, si alguno, ok, no está convencido de que ha sido Dios, que ha sido su mano el que los ha llevado hasta allí, el que los ha guardado, el que les ha dado las victorias. Entonces, Josué inicia este discurso dándole la gloria a Dios. Esa es la forma que él empieza su discurso, su discurso de despedida, dándole toda la gloria a Dios. Él se asegura de que ellos entiendan que ha sido Dios. Y aunque podría haberse destacado fácilmente en todos los logros como líder, como llevarse la gloria, como decir, ok, gracias a mí, gracias a mis planes, a mis proyectos, no, él le dio toda la gloria a Dios. Él dijo, gracias a Dios, gracias a lo que Dios ha hecho, Dios nos ha dado la victoria. Entonces, era muy importante que ellos tuvieran en cuenta eso, de darle la gloria a Dios y de saber que estaban allí, era porque Dios había estado con ellos. Ese era su principal interés, exaltar el nombre de Dios. Amén. Del versículo 6 al 8, encontramos que la primera exhortación que Josué les hace es que sean obedientes. Entonces Josué instó a los líderes de Israel a arraigar su fe y obediencia en las acciones concretas que Dios había hecho. Entonces Josué los exhorta a guardar y a cumplir al pie de la letra sobre la ley de Moisés. Les recalca que siempre las grandes obras fueron realizadas por Dios y que fueron a favor de su pueblo. Entonces demostraban que Dios era digno de confianza y de lealtad. Les recordaba que todas las promesas que Dios les había hecho a sus antecesores estaban siendo cumplidas, habían sido cumplidas, que Dios les había prometido la tierra prometida y se las había entregado. Entonces, esta confianza no se basaba en experiencias espirituales, emocionales o sentimentales, no, se basaba en hechos reales, en momentos y lugares que ellos habían vivido, cómo la mano de Dios, la protección de Dios había estado con ellos durante todo el trayecto del camino del desierto, todas las batallas que pasaron ahí al entrar cuando cruzaron el Jordán y empezaron a conquistar todas las tierras. Entonces, ahí vemos que le dice mire que Dios había estado con todos ellos y que todas las tierras habían sido distribuidas desde el Jordán hasta el Mar Grande, donde se pone el sol, o sea, en el lado occidente de Jericó. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros. Él dice, les está diciendo que Dios les había otorgado a cada uno su herencia. Y si alguien me puede ayudar a buscar Efesios 1:3, donde vamos a ver que en Jesucristo su pueblo ha sido bendecido con toda bendición espiritual y que Dios tiene un plan definido para que su pueblo pueda tomar posesión. Amén. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces,
esa palabra era como lo que Josué les estaba diciendo al pueblo. Mire, Dios nos ha bendecido en lugares celestiales, Dios ha estado con nosotros, Dios ha tenido un propósito. Entonces él prácticamente les ordena que se aferren solo a Dios, que es el que les ha dado toda la victoria, que lo reconozcan en todos sus caminos, como dice también en el Nuevo Testamento, puesto los ojos en Jesús. O sea, él les encarecía que siempre Dios estuviera ahí, delante de ellos. Dice que bajo el liderazgo de Josué, el ejército de Israel logró romper el cerco de la ocupación militar cananea. O sea, Josué fue un gran líder. Fue quien sucesó a Moisés y fue quien llevó al pueblo. Pero quedaban pendientes en cada tribu como modo individual que tomaran posesión plena de lo que Dios les había dado. Entonces sabemos que habían algunas tierras, habían pueblos, habían personas que habían quedado allí, que Dios prometió expulsarlos a los enemigos y echarlos, pero sin embargo lo iba a hacer a través del esfuerzo que tuviera el pueblo, de la fe y el valor de Israel, porque ellos, habían personas que habían quedado ahí y tenían que convivir con ellos, que eran los de los cananeos. Entonces él les decía, ok, más adelante vamos a ver, que les recuerda que Dios ha sido fiel y que ellos deben permanecer fiel a Dios y no mezclarse con ellos. Entonces, en el versículo 6 dice, esforzados pues mucho y guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartados de ello, ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué me dice que es diestra y siniestra? Ni a derecha ni a izquierda. Amén. Que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que nuestros ojos y nuestra mirada estén enfocadas en el Señor. Eso es lo que le decía al pueblo de Israel, que su mirada esté en el Señor, no se aparte. Amén. Dice, esforzados pues. Israel necesitaba esforzarse para poder ser obediente, porque la obediencia a Dios requiere valor y sacrificio. Él les recuerda que cuando Israel ha sido fiel, Dios ha derrotado a naciones más poderosas, pero también les advierte que no se vayan a mezclar con los pueblos paganos. Miramos ahí en el siguiente que dice que Él le llama a que cumplan toda la ley que está escrita en el libro, en la ley de Moisés. Ellos no tenían opción de seleccionar, no, simplemente era obedecer los mandamientos que ya estaban escritos. Y era importante para ellos guardar y cumplir toda la ley de Dios. Y eso era lo que enfatizaba, era la autoridad de la revelación de Dios que estaba escrita. Entonces él dice, sin apartarse de ellos. Entonces no deberían apartarse, no deberían tener una mezcla con el legalismo, con el libertinaje. Era peligroso, tanto el exceso de lo que estaban viviendo en medio de ese pueblo. Ah, había un peligro muy grave al pasar el río Jordán, porque ellos iban a llegar a un lugar desconocido. Ellos por todas partes iban a encontrar cosas de las cuales ellos iban a tener temor, por todo lo que habían mantenido los israelitas. Entonces ellos estaban, por causa de ese temor que ellos tenían al cruzar el río Jordán y llegar a una tierra completamente desconocida para ellos, eso los hizo mantenerse cerca del Señor. Pero Josué también reconocía que ya habían entrado en el reposo, que ya estaban disfrutando de prosperidad, de abundancia, que podrían alejarse del Señor y que precisamente en ese momento era crucial que Él les advirtiera. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas cristianas, hermanos, que nosotros a veces cuando llegamos a un punto que nos sentimos cómodos, disfrutamos de abundancia, de comodidad, de placeres. Entonces parece como que si no necesitamos ya a Dios. Y entonces somos tentados de pronto a alejarnos de Él. Y esa es una historia de toda la naturaleza humana y nunca ha cambiado. Siempre tendemos
tenemos esa tendencia a alejarnos. Entonces, ahí es como un pequeño resumen lo que dice ahí, aquí yo estoy para entrar hoy en camino a toda la tierra. Entonces, aquí es el versículo, no quiero volver a leerlos para no alargarme, pero él simplemente vuelve y recalca, reconocer con todo corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado ninguna palabra. Entonces, sigue exhortándolos para que sigan cumpliendo y sean obedientes. Las bendiciones de la fidelidad y el peligro de la desobediencia es lo que nos habla en los capítulos, en los versículos siguientes. Del versículo 7 al 8, dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. O sea, habían naciones en medio de ellos. Dice que él hace mención que no juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni te inclinéis a ellos, mas a vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Entonces les recuerda, siempre les advierte que no se mezclen con esos pueblos paganos, que no adoren a sus dioses, que Dios los va a proteger y Dios va a estar con ellos, pero que también puede ser algo muy tentador para ellos. Entonces le hace mención a que no juren por el nombre de los dioses de ellos. Es como una advertencia. Siguiente. Siempre les recuerda, dice, así como habéis hecho hasta hoy. O sea, siempre le dice, ok, hasta hoy, como han sido fieles. Entonces él decía que la mayor defensa para el pueblo de Israel era siempre estar pegados al Señor, pegados a Jehová, que eso era lo que los iba a mantener a ellos. Y en general, el cristiano común no está llamado a convertirse en un experto en cultos o cosas así, está llamado a ser un experto en Jesucristo y a aferrarse a Dios en todas las circunstancias de la vida, sea en los momentos difíciles o en los momentos que ya tenemos abundancia, que estamos en el reposo del Señor y que vemos que todo está bien, que no hay problemas, que no hay enfermedad, que todo abunda. En esos momentos también debemos de serle fieles al Señor. Entonces, es una advertencia lo que él hace después sobre el pacto. Entonces, ahí está la lectura del versículo y habla entonces de lo que pasó. Eso es del versículo 9 al 13. Póngame el siguiente, hermano, porque este es el mismo versículo. Y también aquí también les habla lo que ya les dije, que siempre les decía, cuando Israel, recuerden, cuando Israel permanecía fiel y confiaba en Jehová, veíamos como Dios siempre oraba a través de ellos, que esa fidelidad siempre les aseguraba que Él iba a continuar con ellos. Y entonces siempre les decía, la fidelidad estaba siempre, era el motivo suficiente para confiar y continuar con la bendición del pueblo. Les dice, ustedes quieren seguir en bendición, quieren seguir en triunfo, quieren seguir en victoria, obedezcan, sean fieles, no se aparten del Señor. Y como dice allí, para que améis a Jehová vuestro Dios. Entonces Israel fue llamado a ser más que simplemente obedecer y honrar a Dios, también fueron llamados a amarlo. Como también nos explica, si alguien me puede leer Judas 1:21. ¿Alguien lo tiene? 1:21. Amén, sí. Bien. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén, amén. Entonces nos exhorta, hermano, nos llama a que siempre estemos ahí, permaneciendo en el amor del Señor. Siempre, y eso nos implica muchas veces tenernos que separar de influencias impías, separar de cosas que a Dios no le agradan, separar de cosas que nos pueden impedir que Dios nos bendiga. Entonces Josué afirma siempre que Dios ha cumplido todas sus promesas, pero que también va a cumplir sus advertencias si el pueblo se aparta de él. Entonces, si alguien me lee Santiago 1:27. Amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Guardarse sin mancha del mundo. Eso era básicamente lo que Josué le estaba diciendo a aquel pueblo de Israel. Y mire, está siendo recordado por el apóstol Santiago. Nos está diciendo, ok, guardados sin mancha del mundo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Y eso es lo que nosotros nos protege y nos cubre y siempre nos, o sea, nos da como esa cobertura, como esa bendición, como que muchas veces oramos y hacemos peticiones al Señor y decimos, pero ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no obra? ¿Y por qué más bien no examinamos nuestra vida? ¿Y por qué más bien no miramos qué es lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros que está impidiendo que la bendición nos llegue? A veces nos portamos como el pueblo de Israel. Entonces, la fidelidad pasada de Dios era el motivo suficiente para confiar en su continua bendición para su pueblo. Y esa fidelidad es la que nosotros debemos también aplicar hoy en día. Si alguien me puede leer Hebreos 2, del 1 al 3, por favor. Y puede pasar la siguiente. Hebreos 2, Hebreos. del 1 al 3. Amén. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia andemos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual Amén. Sigue, sigue. habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el Señor nos dice, nos exhorta también, ¿cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Como vemos allí, dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda la palabra buena de Jehová vuestro Dios que había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. Entonces Josué les enfatizó que Dios sería tan fiel para juzgar a su pueblo desobediente como lo había sido para bendecirlo, que si abandonaban a Dios y servían a otros dioses, iban a perder la tierra que habían recibido y que iban a enfrentar la destrucción. Palabra mala, lo que se refiere ahí con palabra mala, Josué se refirió al principio de la bendición por la obediencia y la maldición por la desobediencia, el cual era parte específica del pacto de Israel con Dios, como lo estudiamos cuando vimos el Levítico 26, igualmente en Deuteronomio 28. Entonces, en Jesucristo, los creyentes ya no experimentamos la fidelidad a Dios en sus promesas a bendecir o maldecir del mismo modo que lo experimentaba el pueblo de Israel. Sin embargo, sí experimentamos la fidelidad de Dios para corregirnos como un Padre amoroso. Hebreos 12, 7. Hebreos 12:7. Amén. Ay, Dios, espérate. Hebreos 12:7. Ujú. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Entonces muchas veces queremos recibir de parte de Dios solamente las bendiciones, pero no, hermanos, a veces necesitamos recibir la corrección. Y dice ahí que Dios al que ama, Disciplina. sí, que azota al que coge por hijo. Entonces debemos tener eso en cuenta. Debemos saber de que el pueblo de Dios siempre se relaciona bajo el pacto. Si alguien me lee Hebreos 8, 6 al 7 y otra persona que me lea Gálatas 3 del 10 al 14 y ya con esto terminamos. Gálatas 3. Hebreo Amén. 8:7, sierva.
Amén. 8 de 6 al 7. Ajá. Amén. Dice, pero ahora, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si Amén. aquel, Ujú. perdón, hasta el Hasta el 7 6, y el el 7. 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Y sabemos que el segundo pacto fue con Jesucristo. Amén. Entonces, porque con el primer pacto no fue perfecto. Y por lo cual Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué dice Gálatas 3 del 10 al 14? Del 10 al 14 dice, porque todos los que dependen de de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la Amén. ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas se vivirá por ellas. Cristo os redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya recapitulando sobre lo que vimos, solamente quiero recordarles las lecciones principales que encontramos en este capítulo. Decimos que Dios es fiel porque cumple sus promesas tanto en bendición como de juicio. La obediencia a Dios nos trae protección, nos trae éxito, mientras que la desobediencia nos trae consecuencias graves. Y es importante perseverar en la fe y evitar que las influencias nos aparten de Dios. Este capítulo prácticamente es un llamado a la fidelidad y es un recordar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, de dónde nos sacó, cuál fue nuestro Egipto, de dónde nos rescató el Señor, de dónde nos trajo a la tierra prometida. Y es esperar que tengamos esa relación exclusiva con el Señor, así como el pueblo de Israel esperaba tener esa relación exclusiva con su pueblo. También tenemos un llamado en este capítulo a la fidelidad. La fidelidad significa una lealtad, un compromiso, una constancia de cumplir las promesas y mantenerse firme en la fe. La Biblia siempre nos enseña que Dios es completamente fiel y dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel y Él siempre cumple sus promesas y Él nunca cambia. Así como lo vimos en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y como dice segunda de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, esa es la enseñanza que nos deja este capítulo 23 de Josué, un llamado a la fidelidad, un llamado a la obediencia. Y Josué al final de su vida, él recuerda al pueblo de Israel que Dios ha sido fiel en cumplir sus promesas, pero que también les advierte que la desobediencia traerá consecuencias. Entonces tengamos eso en cuenta, mis hermanos. Dios siempre cumple sus promesas, pero debemos obedecerle para que la obediencia nos traiga bendición y debemos alejarnos de las cosas que pueden traernos malas consecuencias. Y es importante perseverar en la fe, así como Josué instó al pueblo de Israel a mantenerse firme y no desviarse. La fidelidad a Dios es la clave para que podamos resistir y para que podamos resistir al enemigo y recibir de parte de Dios todas sus bendiciones, toda su protección, toda su provisión. Pero que la desobediencia sepamos que nos va a traer graves consecuencias. Entonces es un recordatorio
que siempre hacemos con relación a nuestra vida y que debe ser siempre, siempre tenerlo en cuenta. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a las preguntas. Están fáciles, sencillitas y las respuestas simples. Entonces, la primera es, básicamente, ¿de qué se trata este capítulo 23 de Josué? De la obediencia a Dios. Sí, pero digamos el título al principio, Ah, ¿cuál El fue? discurso de despedida. Exacto, muy bien, discurso de despedida. Amén. Número 2, después de muchos años de conquistar y establecerse en la tierra prometida, ¿qué fue lo que hizo Josué? Amén. Josué reunió al pueblo de Israel. Les hizo un llamado para reunirse con ellos y pues ahí fue donde él hizo el discurso de su despedida. Amén. Amén. ¿A quiénes llamó Josué a esta reunión de su discurso? Los ancianos. ¿Usted estaba Amén. escuchando? Llamó a los líderes, a los ancianos, a los jueces, a los oficiales y a cada líder de cada tribu. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a ver si pusieron cuidado. Yo dije algo, una frase muy importante. ¿Cómo comienza Josué su discurso de despedida? Dándole la gloria a muchas Dios. gracias. Ya, dándole la gloria a Dios. Amén. Exacto, muy bien. ¿A qué los exhortó Josué? A que fueran fieles A obedecer. A obedecer y qué más. Fidelidad a Dios. ¿Perdón? Hacer, le exhortó a la fidelidad y la obediencia a Dios. Amén. Aguardar. Muy bien. Aguardar y cumplir la ley de Moisés también. Amén. Y la Amén. última. ¿Cuál fue la advertencia que les hizo Josué? Que así como Dios cumple las palabras, las buenas promesas, también cumple cuando Él somete juicio, en poca palabra. Amén. Exacto, y decía ahí que si abandonaran a Dios y servían a otros dioses, iban a perder esa tierra que han recibido y iban a enfrentar destrucción. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí he terminado mi parte. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Eres tan empoderada. Dios mío. Santo, Aleluya. santo. No nos dejan responder una, siervo. Ni una. Los hombres de que. Frito. Yo respondí. No, pero usted Mujer al poder. Mujer al poder. Hermano Lázaro, no sé qué ejecució el sábado, las respondió todas. sí. Jairo respondía y lo mandaban a callar. Pobre hermano Jairo. Gloria a Dios. No, él le da la razón a la mujer siempre. Toca. Caballero, es un caballero. Este sábado Caballero. necesitamos. Amén. Mis amados, Dios bendiga rica y abundantemente a nuestra hermana Martica. Gloria al Señor, que el Señor siga bendiciendo su vida. También queremos decirle si alguien tiene alguna pregunta sobre el capítulo o algún aporte, aparte de las preguntas que ya todas las mujeres respondieron. Hoy vi muy activa a nuestra hermana Buni, santo, aleluya. Aleluya. Doble fanfaria para Bunny. Sí, doble fanfarria, doble fanfarria. Amén. Doble fanfarria para Buni.